Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Expresamos nuestra gratitud a Dios por habernos dado un estudio trimestral del gran conflicto. Y ahora llegamos a la lección número 13, la última de este trimestre programada para el sábado 29 de junio, el triunfo del amor de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. A la luz de la Biblia, el cristiano sabe que este mundo no es su hogar. Este mundo caído no es su paraíso, ni las condiciones que prevalecen aquí son las que Dios ha preparado para la eternidad con sus hijos. Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Nuestra esperanza está en Jesús y en el reino de gloria que viene con Él. Esta es la esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Esto es lo que sostiene al pueblo de Dios hoy, mañana y siempre, aún en medio del dolor y del sufrimiento, y lo sostendrá en los momentos difíciles de la crisis final. Muy pronto Dios hará nuevas todas las cosas, y no quedará vestigio de lo que fue la triste historia del pecado. Apocalipsis 21 del 1 al 4. En esta última lección del trimestre del gran conflicto veremos el amor incondicional de Jesús durante la época más emocionante de la historia del universo y cómo este conflicto entre el bien y el mal llegará a su fin. Para cumplir con este propósito estudiaremos 4 temas importantes. 1. La esperanza para el tiempo de angustia. 2. La esperanza en el pronto regreso de Jesús. 3. El juicio de revisión en la tierra y en el cielo. Y 4. El fin del milenio y la victoria de Dios, finalizando como hemos acostumbrado con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la esperanza para el tiempo de angustia. El profeta Jeremías en el capítulo 30, versos 5 al 7 nos habla de tiempo de angustia final que experimentará el pueblo de Dios, representado aquí por la agonía de Jacob. El profeta Daniel en el capítulo 12, verso 1 menciona las 3 etapas del tiempo de angustia. La primera es la etapa previa al cierre de la gracia, donde habrán mártires de la fe. Daniel 11, 44, 45. La segunda etapa será después del cierre del tiempo de la gracia, donde se derramarán los juicios de las 7 plagas postreras. Apocalipsis 16. Y la tercera etapa será la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob. Y Daniel añade que será un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces, y que serán libertados todos los que se hallen escritos sus nombres en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Las palabras de Jesús en Apocalipsis 22, 11 y 12 dicen lo siguiente: el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, y el que es justo siga siendo justo todavía, y el que es santo practique la justicia todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas palabras indican el cierre de la gracia, donde quedó fijado el carácter de todos los seres humanos justos e injustos para su destino eterno, sea de salvación o de muerte eterna, respectivamente. Apocalipsis 15:1. Aquí se describen también las 7 postreras plagas que consuman la ira de Dios. Y según Apocalipsis 16, estas van dirigidas a los que recibieron la marca de la bestia. Verso número 2. Y sobre los que, siendo advertidos por el mensaje del tercer ángel,
No rompieron sus nexos con Babilonia, el símbolo de todos los sistemas falsos de salvación. Apocalipsis 18:4. Y también caerán sobre los falsos predicadores, que añadían fábulas y engaños a la profecía bíblica. Apocalipsis 22:18. Ya para ese momento los 4 ángeles han soltado los vientos de destrucción y los juicios de las 7 postreras plagas afectarán a la tierra, al mar y a los árboles, y por extensión a los seres humanos. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Algunas de estas plagas son similares a las que devastaron Egipto y el pueblo de Dios, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 20:12 y 15, ellos serán protegidos por el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7:3, Salmo 27:5, Salmo 91, Apocalipsis 3:10, Jeremías 30:7 y Daniel 12:1. La preparación espiritual es fundamental para sobrevivir en el tiempo de angustia y para estar de pie en la segunda venida de Cristo. Y Juan nos recomienda en su primera carta, capítulo 3, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si nos mantenemos fieles, tenemos la promesa de que al finalizar este proceso de sellamiento por la obra del Espíritu Santo, nuestro afianzamiento en la verdad y en Dios se volverá inconmovible. Y los redimidos caminarán con Dios haciendo su voluntad y lo que le es agradable, así como lo hizo el fiel Enoc antes de su traslación al cielo. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Es evidente que Jesús, para poder regresar, tiene que finalizar su obra de intercesión en el santuario celestial. Entonces se cerrará el tiempo de la gracia y ya no habrá mediador en el santuario celestial. Apocalipsis 15:8. Pero eso no implica que estaremos desprotegidos. Debemos ver en su contexto todas las declaraciones que da la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía sobre este punto. Lo primero que debemos de considerar es que para ese momento todos los seres humanos han tomado su decisión final en favor o en contra de Cristo. En el caso de los justos, sus pecados habrán sido ya borrados del santuario celestial y serán cargados sobre Satanás, el originador del pecado. También debemos de tomar en cuenta la promesa que Jesús hizo en Mateo 28:20, antes de irse al cielo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos de tener en claro que ni en la Biblia, ni en los testimonios del espíritu de profecía se menciona que los redimidos atribuirán la causa de su angustia a la posibilidad de caer en el pecado, cuando ya no haya más mediador. Por el contrario, lo que los angustiará será el temor de que haya quedado algún pecado pasado sin haber sido debidamente confesado y abandonado, y que no fue purificado en el santuario celestial cuando Cristo todavía oficiaba en él. En esa dura prueba ellos aprenderán a confiar totalmente en Cristo y su gracia. Sabrán por experiencia que Él es poderoso para guardar sin caída. Judas 24. Deberán confiar en la promesa de la protección de los ángeles. Salmo 91. Que serán enviados para su protección. Además, el pueblo de Dios recibirá el sello de la protección divina. Apocalipsis 7:3. Y el sellamiento los volverá inconmovibles. También el refrigerio de la presencia de Dios, mediante la lluvia tardía del Espíritu Santo, los sostendrá durante el plazo de las 7 postreras plagas. Con todas estas evidencias debemos de poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios y que eso haga más ardiente nuestro deseo de vivir con Jesús para siempre. Continuamos con la esperanza en el pronto regreso de Jesús. A la luz de los desafíos del futuro y del tiempo de angustia que se avecina,
Y cuando arrecien las amenazas del papado romano, del protestantismo apóstata y de las religiones no cristianas, la triple alianza perseguidora, Apocalipsis 16, 13, 14. Nuestro consuelo será en la bendita promesa del regreso de Jesús, que vendrá a desmenuzar todos los reinos que se unieron a los enemigos de Dios y su pueblo y planificaron su destrucción. Daniel 2:44. Debemos de confiar en las buenas palabras de Dios, Josué 21:45, porque sus promesas son sí y amén en Jesucristo. Segunda de Corintios 1:20. Sus palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:6. El pueblo de Dios necesita poseer una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios, en el cumplimiento de sus promesas. La gran promesa adventista que se encuentra en Juan 14 del 1 al 3 es la garantía de que nunca nos abandonará y de que Él volverá para llevarnos a la casa de su Padre celestial. En este mundo caído y plagado de maldad no está nuestro hogar. Jesús ha ido al cielo a preparar las condiciones necesarias para luego llevar a su pueblo al reino de los cielos. Y nos dará la eternidad en una mansión preparada también en la tierra nueva. En la Biblia, uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla del regreso de Jesús. Y Él dijo: cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Muy pronto diremos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Los impíos no tendrán esta esperanza, ni se alegrarán al ver a Jesús en su venida. Ellos querrán huir del rostro del Señor y del que está sentado en el trono. Apocalipsis 6:15 al 17. Entonces comprenderán las terribles consecuencias del pecado, mientras que los justos verán el cumplimiento real de todas sus esperanzas. La victoria del Cordero es también la victoria de su pueblo. Apocalipsis 17:14. Ellos por su gracia vencieron a la bestia, a su imagen y a su marca, y estarán de pie en el mar de vidrio cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 3 y 4. Continuamos con el juicio de revisión en el cielo y las condiciones de este juicio también en la tierra. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, ni las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades desoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías 4:23 al 26. El mensaje del tercer ángel se ha estado predicando en el mundo antes del cierre del tiempo de la gracia. Está advirtiendo los resultados de la verdadera y de la falsa adoración y el destino eterno de los justos e injustos respectivamente. Este proceso de juicio comenzó en el santuario celestial desde 1844, Daniel 8:14. Muchos no se percatan de que todos iremos a juicio. Segunda de Corintios 5:10, Romanos 14:10 y 11. Las palabras finales de Cristo indican que el destino de cada ser humano quedará fijado para la eternidad. El que es injusto seguirá siendo injusto, y el justo y el santo seguirán siendo justos y santos. Al cierre de la gracia, cada uno tomó la decisión correspondiente, y esto traerá las consecuencias eternas sobre cada grupo respectivamente. Apocalipsis 22:11. La Biblia habla de 3 etapas de juicio. La primera es el juicio investigador, que trata el caso de los vivos y muertos
que profesaron creer en Cristo como Salvador, y se desarrolla en el santuario celestial y concluirá en el fin del tiempo de la gracia. Este evento es previo al segundo advenimiento de Cristo. Primera de Pedro 4, 17, 18 y Hebreos 9, 27. La segunda etapa la cumplirán los salvados al llegar al cielo durante el milenio. Ellos revisarán en los registros celestiales, Daniel 7, 9, 10, los casos de quienes no se levantaron con Cristo en la congregación de los justos, Salmo 1, 5. Incluso ellos dictarán la sentencia contra los ángeles caídos, Primera de Corintios 6, 2 y 3. Y en la tercera etapa será el juicio ejecutivo, donde serán destruidos por el fuego eterno todos los que se rebelaron contra Dios y rechazaron la gracia divina. Malaquías 4:1, Apocalipsis 20 del 11 al 15. En los eventos de la séptima plaga ocurre el gran terremoto combinado con la lluvia de granizo que tornará la superficie completa de la tierra en un caos. Apocalipsis 16, 17 y 18. La tierra se volverá vacía y desordenada como era en el principio de la creación. En la Biblia, Septuaginta o versión de los 70, se traduce del hebreo al griego, Génesis 1:2. La tierra estaba desierta y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En su segunda venida, Cristo destruye a los impíos. Ellos no resistirán el resplandor de su gloria que le acompaña. Morirán de inmediato. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8 y 2, 8. Y así comienza el milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 3 describe a Satanás encadenado con las llaves del abismo. En esa condición no puede desarrollar sus artificios de maldad. No tiene a ningún impío a quien hurtar, matar, destruir y engañar. No puede atormentar a los justos porque ellos están con Cristo en el cielo. Juan 10:10, Juan 8:44 y Apocalipsis 20:1 y 2. Entonces Satanás verá la devastación y la destrucción y el desastre que su rebelión causó, y después del milenio será desatado por un poco de tiempo. La palabra hebrea teón y la griega avisos se traduce en abismo. Pablo la usa en Romanos 10:7 describiendo el lugar de los muertos, un cementerio. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, las referencias citadas armonizan al describir el caos de una tierra desordenada, vacía y sin habitantes durante los 1000 años. Los que creen en la doctrina espiritista de la inmortalidad del alma aceptan la doctrina de los tormentos eternos y afirman que el abismo es una caverna subterránea sin límites, ubicada en algún lugar del universo, donde habitan los demonios y las almas perdidas. A diferencia de esto, la Biblia presenta a Satanás y a sus ángeles caídos activos, causando sufrimiento en la tierra. Jesús dijo en Mateo 25:41 que el castigo sobre Satanás y sus ángeles está reservado para el futuro. En Jeremías 4:23 al 26, nuestra lectura anterior describe también la condición de la tierra en el milenio, vacía y desordenada. Pero también en Jeremías 25:33 se describe la mortandad de los impíos en la segunda venida de Cristo. Sus cadáveres quedarán en la superficie de la tierra como estiércol y no serán sepultados. Pero en Isaías 24 del 1 al 3 y luego el verso 5 se explica la razón por la cual la tierra caerá en este estado caótico durante el milenio. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Es por causa de la violación de los 10 mandamientos
el pacto sempiterno de Dios, Deuteronomio 4:13, que la tierra caerá en esta decadencia, caos y desolación en el milenio. El universo observa los alcances del pecado y de sus consecuencias nefastas, ya que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El caos será testimonio de todos los resultados de la transgresión y de la rebelión de Lucifer. El caso de los justos será totalmente diferente al de los impíos. Su recompensa comienza en la segunda venida de Cristo, cuando serán alzados por los ángeles de los 4 puntos cardinales de la tierra. Mateo 24:31. Y donde se reunirán con Cristo en el aire. Primera Tesalonicenses 4:16-17. Y juntos irán con él a la casa del Padre Celestial. Juan 14, del 1 al 3. Los casos de los justos fueron decididos en el juicio investigador realizado en el santuario celestial. A cada ser humano se le concedió la vida para poder decidir en favor o en contra de Cristo. Al terminar la obra de Cristo en el santuario, no habrá para ningún ser humano un segundo tiempo de gracia. Nahum 1:9 dice que el Señor no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esto indica de que no habrá tampoco segundo tiempo de gracia. El pecado y los pecadores junto con Satanás y sus demonios serán totalmente destruidos. Nunca volverán a brotar ni ellos ni el problema del pecado. Dios diseñó el plan de la salvación por amor entrañable hacia la humanidad caída y concedió a todos los seres la misma oportunidad de aceptar su gracia redentora. En su justicia, equidad y rectitud, Dios no discriminó a ningún ser humano. Jesús murió por todos, pero únicamente los que aceptaron los beneficios de su sacrificio y de su obra en el ministerio del santuario celestial serán salvos. Nadie dirá en aquel día: me pasó por alto el Señor y no tuve la oportunidad de salvación. Los seres de los mundos no caídos están presenciando el drama paso a paso y saben que cada ser humano decidió su propio destino eterno y que solo los redimidos por la sangre de Cristo, que perseveraron en la fe hasta el final, heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra, y que todos los seres humanos que se unieron con Satanás y sus huestes angelicales caídas en rebelión contra Dios serán final y totalmente destruidos. Apocalipsis 20 del 4 al 6 describe lo que los justos harán durante el milenio en el cielo. Juan ve tronos y sentados en ellos a los que tienen la facultad de juzgar. Ellos realizarán la revisión de los registros celestiales y determinarán la razón por la que muchos, incluso los creyentes, no se levantarán con Cristo en su segunda venida. Salmo 1:5. Los justos serán los testigos de que Dios desarrolló el plan de la salvación con justicia y que con justicia también resolvió el problema del pecado. Jesús dijo en Juan 12:48 que su palabra nos juzgará en el día postrero. Pablo también añadió en Romanos 2:16 que conforme a su evangelio, Dios revelará los secretos de los hombres. Y en Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá a juicio toda obra manifiesta o encubierta. Santiago 2:12 dice que la norma de juicio será la santa ley del decálogo. Cuando esta verificación haya sido completa, al final del milenio, Dios ejecutará el juicio final y traerá la segunda muerte, la muerte eterna sobre Satanás, los demonios y sobre quienes, siendo impíos, serán destruidos eternamente. No quedará de ellos ni raíz ni rama, Malaquías 4:1, y serán como que si nunca hubieran sido. Abdías 1:15-16. Continuamos con el fin del milenio y la victoria de Dios. Pero ¿qué sucederá después del milenio? El escenario que describe Juan en Apocalipsis 20 del 7 al 9 es más que revelador. Al final de los 1000 años Jesús regresa con los redimidos a la tierra y al poner su pie sobre el monte de los olivos, Zacarías 4:4, este se vuelve una gran llanura en donde descenderá y se ubicará la nueva Jerusalén. Luego Jesús y los santos entran dentro de la ciudad santa
y cierran las puertas. Apocalipsis 21:2 y 22:14. Después de esto, Jesús ordena la resurrección de todos los impíos. Es la segunda resurrección al final de los 1000 años. Apocalipsis 25. Juan ve a los impíos como las arenas del mar y ahora Satanás volverá a sus artificios del mal, engañando a las naciones, representadas bajo el símbolo de Gog y Magog, reuniéndolos para la batalla final. Él intentará tomar la posesión de la Nueva Jerusalén que ha descendido del cielo, y al finalizar el milenio, esta batalla será la etapa postmilenaria del Armagedón. Satanás y sus seguidores rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, Apocalipsis 29. Sin embargo, hay un suceso importantísimo que los detiene en su marcha, antes de que estén a punto de atacar, y es la coronación de Cristo. Y tanto los justos que están dentro de la ciudad como los impíos fuera de ella, doblará sus rodillas, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2 del 9 al 11. Satanás también se postrará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios presentará en esa ocasión una vista panorámica de todo su plan de redención y cuántas veces el Espíritu Santo invitó al arrepentimiento y a aceptar la salvación que ellos rechazaron. Verán las escenas de la caída y del Calvario y reconocerán todos la justicia de Dios al destruirlos eternamente. Cuando Satanás los incita de nuevo, ninguno obedece ya sus órdenes, y de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos. Apocalipsis 29. Los impíos arderán en el tiempo necesario de acuerdo a sus pecados cometidos en el cuerpo. Algunos arderán menos y otros más, hasta que sean consumidos por el fuego eterno. Pero Satanás arderá por sus propios pecados y por los que hizo cometer al pueblo de Dios y que fueron eliminados del santuario. Las llamas del fuego eterno inician el proceso de erradicación del pecado y de los pecadores para siempre. Malaquías 4:1 y 2, Salmo 37:20. Satanás y sus ángeles y los pecadores serán destruidos en el lago de fuego para siempre, o por los siglos de los siglos. El castigo que sufren trae sobre ellos consecuencias eternas. La Biblia no apoya la creencia en el tormento eterno. Eso sería inmortalizar el pecado y a los pecadores. Esta falsa creencia se basa en la creencia espiritista de la inmortalidad del alma. Todos los que se rebelaron contra Dios dejarán de ser para siempre. Y esta frase, para siempre, o por los siglos de los siglos, aplicada a los seres humanos, apunta a la duración de la vida terrenal. En Éxodo 21:6, dice que el siervo voluntario serviría a su amo para siempre. Es obvio que sería durara su vida. En 1 Samuel 1:22, Samuel serviría a Dios en el santuario de Silo para siempre, mientras durara su existencia humana. En Judas 1:7 se explica que Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno y son puestas como ejemplo del destino final de los pecadores. Estas ciudades no están en llamas. Segunda de Pedro 2:4 al 6 aclara que fueron convertidas en cenizas. Esto nos ayuda a comprender que lo eterno es el fuego de Dios, que la volvió ceniza, ilustrando de esa manera también las consecuencias del castigo sobre los impíos y Satanás y sus demonios después del milenio, porque nunca más volverán a existir. Basta considerar que al inicio del problema del pecado con la caída de Adán y Eva, Dios de inmediato restringió su acceso al árbol de la vida, evitando así que se convirtieran en pecadores inmortales, y luego ellos tendrían que morir. Génesis 3:22 al 24. Al final del milenio, la recompensa de los impíos será ser destruidos en el lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15. De acuerdo a las decisiones hechas en la vida, todo ser humano le espera una de las dos eternidades. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno, refiriéndose a los impíos, a Satanás y sus demonios, y los justos a la vida eterna.
Para los injustos su destino es la muerte eterna y los justos tendrán la vida, que se mide con la vida de Dios en la eternidad. Todo el universo comprenderá que la destrucción eterna de los que se rebelaron contra Dios era necesaria para resolver el problema del pecado y para que nunca vuelva a resurgir. Todos juntos proclamarán que Dios ha sido justo en todos sus caminos dentro del gran conflicto, y entonces el Señor creará los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia, como lo prometió 2 de Pedro 3:13. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Estamos aspirando a la vida que se mide con la de Dios. Por lo tanto, nuestra naturaleza debe de ser puesta en conformidad con la voluntad de Dios. También debemos realizar el trabajo de nuestra vida de modo que podamos acudir confiadamente a Dios y abrir ante Él nuestro corazón, manifestándole nuestras necesidades y creyendo que Él nos oye y nos dará la gracia y el poder para poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Lo que nosotros anhelamos es el cielo, la corona de victoria, trasponer las puertas de la ciudad de Dios, el derecho a comer del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Deseamos ver al Rey en su hermosura. Entonces debemos mantener a diario nuestros ojos fijos en Cristo, la perfección del carácter humano, y aferrarnos a su divinidad. Tendremos la fuerza celestial que nos ayudará para ser verdaderos vencedores sobre toda tendencia y desvío perverso. Manuscrito 87 de 1909. Hijos e hijas de Dios, 367. Se descubrirá en el día del ajuste final que Dios conocía a cada ser humano por nombre. Cada acción de la vida tiene un testigo invisible. Yo conozco tus obras, dice aquel que está en medio de los 7 candeleros. Apocalipsis 1:13 y 3:15. Él sabe qué oportunidades han sido despreciadas y cuán incansables han sido los esfuerzos del buen pastor para buscar a los que andaban desviados por senda tortuosa y traerlos a la senda de la seguridad y la paz. Repetidas veces Dios ha llamado a los que amaban los placeres y les ha hecho fulgurar la luz de su palabra a través de su senda para que pudiesen escapar del peligro. Pero siguen adelante bromeando mientras van por el camino ancho, hasta que al fin termina su tiempo de gracia. Los caminos de Dios son justos y ecuánimes, y cuando la sentencia sea pronunciada contra aquellos que sean hallados faltos, toda boca quedará cerrada. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 411. Todos han de oír el último mensaje de amonestación. Las profecías que se encuentran en el capítulo 12 y 18 de Apocalipsis se están cumpliendo. En el capítulo 18 se registra el último llamado a las iglesias. Este ha de ser dado ahora. En el capítulo 19 se describe el tiempo, cuando la bestia y el falso profeta son tomados y arrojados en el lago de fuego. El dragón, que fue el instigador de la gran rebelión contra el cielo, es atado en el abismo durante 1000 años. Luego sigue la resurrección de los impíos y la destrucción de Satanás junto con ellos, la victoria final y el reinado de Cristo en esta tierra. Manuscrito 75 del 20 de septiembre de 1906. Alza tus ojos 275. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentado ante el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que Él creó. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él. Conflicto de los siglos 650. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado,
que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. El conflicto de los siglos 709. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. En una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser del que todo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en su gozo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos 657. Les deseo un feliz sábado en la presencia de Dios y un feliz trimestre también en su celebración de la Santa Comunión. Bendiciones para todos.